Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta cita anual de presentación del informe de situación Cantabria. Hemos estado, como suele ser habitual, esta mañana presentando el informe al presidente de la comunidad y ahora tenemos esta cita con ustedes y esta tarde vamos a tener una presentación general que haremos también aquí en el hotel para ciento y pico clientes, tanto particulares como empresas. Bueno, creemos que es una cita importante en el sentido que ustedes saben que tenemos un potente aparato de research, y aquí está el profesor de España, Miguel Cardoso, que con todos los datos que tenemos disponibles hacemos las perspectivas económicas que pensamos para este periodo de los próximos 12 meses de Cantabria. Esto también lo van a tener ustedes disponible a partir de, me imagino que esta misma mañana, en la web de BBVA Research. Saben ustedes que nosotros tenemos el lema de que nuestros clientes, cuanto mejor estén informados, mejores decisiones podrán tomar. Bueno, pues esta es una de las acciones de tener una mejor información, con objeto de poder tomar unas mejores decisiones, en este caso en términos de inversión, etc. Entonces, tenemos una presentación que va a realizar nuestro economista jefe para España y que yo creo que enmarca primero lo que es la economía mundial para saber dónde estamos como España y como Cantabria, y luego, como siempre, pues estamos a su disposición para las preguntas que ustedes deseen. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a ustedes por asistir hoy a la presentación de la revista Situación Cantabria. En esta ocasión los principales mensajes son los siguientes. En primer lugar, lo que observamos es que la economía de Cantabria debería de avanzar un 2,8% y un 2,6% en 2018 y 2019. Esto sería un crecimiento relativamente elevado y que de producirse lo que esperamos es que se creen alrededor de 10.000 puestos de trabajo en el conjunto de los 2 años, es decir, alrededor de 5.000 puestos de trabajo en promedio por año, y la reducción de la tasa de paro a niveles por debajo del 10% en promedio durante 2019. Las razones detrás de lo anterior es que, a pesar de la desaceleración que se observa en el sector turístico o del impacto que pueda estar teniendo la mayor incertidumbre sobre política económica, lo que vemos es una recuperación de las exportaciones de bienes, un impacto positivo de las políticas monetaria y fiscal y la recuperación de algunos sectores como el de la construcción en particular, que podrían compensar la desaceleración que se ve en otros, como por ejemplo el turístico. En todo caso, otro de los mensajes que van a poder observar en la publicación es que lo que vemos es un aumento en el número de riesgos y en su probabilidad de ocurrencia. Entre ellos destacamos algunos como el aumento en el precio del petróleo, esta menor demanda que se podría dar en un entorno de menor crecimiento por parte de los principales socios comerciales de Cantabria, o la incertidumbre sobre la política económica hacia adelante en España. Estos son los principales mensajes de la publicación. Lo que voy a hacer es efectivamente la presentación que acompaña la publicación, como lo mencionaba Carlos, tiene una parte de situación global. Me voy a saltar esta parte, pero en todo caso haré mención a ella puntualmente donde lo requiera la presentación del informe, y ciertamente si están ustedes interesados en cualquier tema del entorno económico mundial, pues en el turno de preguntas y respuestas estaré más que encantado en responder a esas dudas. Situación Cantabria, como ya les comentaba, un crecimiento que se mantendría entre el 2,5% y el 3%, tanto en 2018 como en 2019. Eso sí, una parte de la presentación la voy a dedicar a explicar
porque estamos viendo cierta moderación en el crecimiento que apunta a tasas que serían algo inferiores a lo observado durante el 2017. En todo caso, digamos, una de las cosas que se ve, no solamente en Cantabria, pero sino en el conjunto de España, es que la recuperación que estamos observando tiene un fuerte componente regional. Hay diferencias importantes entre comunidades autónomas y dentro de la comunidad autónoma la recuperación no está siendo similar. Lo que tienen ustedes aquí es la afiliación a la Seguridad Social en Cantabria. Lo que hemos hecho es ponerla igual a 100 en el primer trimestre de 2018, de tal manera que podamos ver la caída porcentual durante la crisis, que es lo que tienen ustedes ahí, lo que se ve en marzo y septiembre de 2013. Pues básicamente el gráfico lo que les dice es que la reducción de la afiliación social, de la afiliación a la Seguridad Social en Cantabria habría sido en promedio pues de alrededor de un 15-16% de pico a valle, ¿no? En lo peor de la crisis, el ajuste del empleo pues fue de un 15-16%. En todo caso, aquí pueden ver las diferencias. La ciudad de Santander, por ejemplo, el ajuste que se observó en términos de afiliación a la Seguridad Social fue menor. La caída del empleo, en todo caso, fue importante, pero fue menor, por ejemplo, que la que se observó en otras áreas, como puede ser el arco metropolitano y el área de influencia de Santander, u otros entornos, por ejemplo, rurales, donde el impacto de la crisis fue algo más intenso y donde incluso el ajuste en el empleo pues fue superior al 20%. Esto no solamente es algo específico de Cantabria, sino que también se observa en otras partes de España y muy probablemente está determinado por el fuerte ajuste que sufrieron algunos sectores con mayor importancia fuera de la ciudad de Santander, como puede ser el sector de la construcción, por ejemplo. Los entornos urbanos pues pudieron lidiar con la crisis mejor, dada su mayor dependencia de los servicios y en algunos casos también de los servicios públicos, que aunque tuvieron ajustes, no lo sufrieron tanto como, por ejemplo, las empresas en el sector privado. ¿En dónde estamos? En estos momentos el crecimiento, creemos nosotros, se está manteniendo relativamente elevado. Lo que tienen ustedes aquí es la tasa de crecimiento del PIB que estimamos, consistente con los datos del INE. Pueden ver cómo se dio esa aceleración a partir de la primera mitad de 2016 en el crecimiento, cómo el crecimiento alcanzó un máximo en niveles alrededor del 0,9%, que en términos anualizados eso simplemente multiplica por 4, estaría un crecimiento ahí alrededor del 3,5%, puntualmente se alcanzó. A partir de ahí hemos visto una desaceleración no solamente en el caso de Cantabria, sino también en el caso de España. En todo caso pueden ver que el crecimiento durante el último año y medio estimamos que se habría mantenido por encima de lo observado para el conjunto de España y que actualmente estaría entre el 0,6-0,7% trimestre a trimestre. Nuevamente multipliquen por 4, eso es una tasa analizada que se mantiene alrededor del 2,5%, entre el 2,5% y el 3%. Entonces el crecimiento se mantiene elevado, pero como podían ver en ese gráfico, también con una desaceleración tanto en Cantabria como en el resto de España. ¿Qué es lo que explica esta desaceleración? Pues en primer lugar, en España se ve más claramente una desaceleración en la contribución de parte del sector externo, particularmente del sector turístico. En el caso de Cantabria la desaceleración se ve, aunque todavía se mantienen tasas de crecimiento algo importantes cuando se comparan con el promedio de los últimos años. Esta desaceleración del sector turístico viene dado por varios factores. El primero tiene que ver la pérdida de competitividad que ha supuesto o que supuso la apreciación del euro frente al dólar durante la segunda mitad del año pasado.
En segundo lugar, el aumento del precio del petróleo, que obviamente tiene un impacto negativo sobre el coste de transporte, sobre la capacidad de trasladarse hacia Cantabria. Y finalmente, digamos, lo que tenemos es el efecto que está teniendo la mejora en la percepción de algunos destinos alternativos, en este caso a Cantabria, ¿no? La mejora pues, de destinos, por ejemplo, de sol y playa fuera de España, en particular en el norte de África, Turquía. Ha habido un redireccionamiento hacia este tipo de destinos y por lo tanto, digamos, esto ha ralentizado el ritmo de recuperación del sector turístico local. En segundo lugar, digamos, la segunda razón por la que estamos viendo esta desaceleración es el impacto que puede estar teniendo la incertidumbre relacionada con el entorno político en Cataluña. Una de las cosas que estimamos es que, dada la caída de la inversión que se ha observado en Cataluña, esto tendría un coste negativo de alrededor de 4 décimas en su Producto Interno Bruto. Y Cataluña, siendo una parte tan importante de la economía española, pues obviamente tiene efectos negativos mayores en las comunidades autónomas más cercanas a Cataluña, obviamente por los lazos comerciales, por la inmigración, por la compra de vivienda. En este caso, pues en el caso de Cantabria, digamos, esas 4 décimas menos de PIB, lo que daría como resultado son alrededor de 2, a lo mucho 3 décimas menos de crecimiento en el caso de Cantabria. Es decir, que en un entorno donde no se hubiera producido ese aumento de la incertidumbre, pues el crecimiento habría sido un par de décimas superior en Cantabria como resultado de ese escenario de menor incertidumbre. Hacia adelante, digamos, vamos observando que este entorno de incertidumbre podría también consolidar ese entorno de mayor desaceleración. Esta es una encuesta que, hasta donde sabemos nosotros, pues es de los pocos indicadores de confianza que existe para la economía cántabra. Es una encuesta que hacemos dentro de BBVA y lo que hacemos es preguntarle a la gente de BBVA acerca de las expectativas que tienen nuestros clientes sobre la actividad económica en su sector durante el trimestre en curso. Mientras ustedes en el gráfico se desplazan hacia la derecha, lo que tienen son respuestas más positivas, más optimistas respecto a las expectativas de actividad en el trimestre en curso. Mientras ustedes se desplazan más de forma vertical, lo que tienen son respuestas más optimistas respecto al trimestre siguiente. Con lo cual, lo que nos gustaría es estar en el cuadrante superior derecho, donde las expectativas respecto al presente y respecto al futuro serían relativamente optimistas. Como pueden ver, pues en marzo de 2015 estábamos en el máximo. Después, digamos, el entorno político hizo que esas expectativas se fueran deteriorando poco a poco. En todo caso, durante el primer semestre de 2018 volvimos relativamente a un entorno de optimismo, pero actualmente, digamos, en un entorno donde se ha aumentado la incertidumbre sobre la política económica que se implementará hacia adelante, pues nuevamente hemos vuelto a no tener tanto optimismo acerca de esas expectativas de actividad en Cantabria. En todo caso, pensamos que la recuperación va a continuar y, como les decía, con tasas de crecimiento relativamente sólidas, fuertes, entre el 2,5% y el 3%. En primer lugar, porque pensamos que el crecimiento de las exportaciones se va a acelerar durante los próximos trimestres. Lo que tienen ustedes aquí es el crecimiento año a año de las exportaciones en Cantabria. Pueden ver que durante los últimos años el sector exportador no ha contribuido de manera importante al crecimiento. Esto creemos que está empezando a cambiar con los datos que hemos conocido del tercer trimestre
ya se apunta a un crecimiento que está incluso por encima de la media de España, y conforme se vaya consolidando un entorno de recuperación en los principales socios comerciales de la economía cántabra, pensamos que ese crecimiento va a ir en aumento. En segundo lugar, no solamente pensamos que la demanda va a contribuir al crecimiento de las ventas de bienes al exterior, sino también creemos que hay factores de oferta que adelantan un mayor crecimiento hacia adelante. Esto se ve, por ejemplo, en las importaciones de bienes de equipo. Esta es la tasa de crecimiento. Pueden ver que ha alcanzado tasas de crecimiento relativamente elevadas, del 40%. Actualmente suponen alrededor casi un 4% del PIB cántabro, su mayor nivel desde 2011. Normalmente estas están concentradas, esta inversión en bienes de equipo está concentrada en la industria, en el sector manufacturero. La gente, pues obviamente los empresarios invierten si quieren expandir capacidad, si quieren ganar cuota de mercado, mejorar su competitividad. En ambos casos lo que podrían estar adelantando pues es crecimiento de esas exportaciones de bienes hacia adelante. Entonces, factores de demanda que apoyarán el crecimiento de las exportaciones, factores de oferta relacionados con esta mayor inversión en bienes de equipo, una política monetaria que debería de también apoyar este crecimiento exportador a través de mejoras de la competitividad. En este caso, pues ya les comentaba que la política monetaria del Banco Central Europeo y en parte también la incertidumbre relacionada, por ejemplo, con el entorno político en Europa, han hecho que se deprecie el euro frente al dólar desde niveles hace un año alrededor del 1,25 dólares por euro a actualmente alrededor del dólar con 15 céntimos por euro. Este abaratamiento de los bienes cuyos precios se encuentran en euros, pues podría aumentar hasta en un punto porcentual el crecimiento de las exportaciones hacia adelante en la medida en que se gana competitividad a través de este punto. Además, la política monetaria del BCE contribuirá a que el crecimiento de la demanda interna se mantenga relativamente sólido. En la publicación, por ejemplo, podrán encontrar los distintos indicadores relacionados con el gasto de los hogares que tenemos disponibles y que apuntan, por ejemplo, a una aceleración, a un crecimiento por encima de la media en el caso de Cantabria, por ejemplo, relacionado con las compras de automóviles, o el indicador del sector servicios, que apunta a un buen comportamiento del gasto interno en consumo privado, que es lo que pueden ver aquí, una aceleración de respecto a los niveles alcanzados en 2017, con un crecimiento de alrededor del 2,5% en ese gasto de las familias, es lo que estimamos en el crecimiento del consumo. Y esto, como les decía, está apoyado por un entorno de bajos tipos de interés que liberan renta a las familias para poder dedicarla ya sea a reducir su endeudamiento o en este caso a incrementar su consumo. Exportaciones que se deberían de acelerar, política monetaria que debería de apoyar a la demanda interna, no solamente de consumo, pero también de inversión. Uno de los factores por los que estamos apostando hacia adelante es una creciente participación del sector de la construcción, tanto en la actividad económica como particularmente en la creación de empleo. En este caso pueden ver que las ventas de viviendas se van recuperando a tasas de 2 dígitos. Lo mismo sucede con la afiliación a la seguridad social en el sector de la construcción, en la medida en que, sobre todo en algunas partes de Cantabria, comenzamos a ver que, digamos, ese saldo de viviendas sin vender se empieza a absorber y, por lo tanto, que existen las condiciones para incrementar la oferta. Las condiciones de política monetaria, los bajos tipos de interés, la reestructuración que hemos observado en parte del sector financiero, junto con la demanda que se ha ido embalsando de vivienda nueva en la población española, debería de impulsar el mercado inmobiliario hacia 2019 y 2020 y reemplazar en parte el hueco que podría dejar el sector turístico como creador de empleo.
Finalmente, también pensamos que este crecimiento va a estar apoyado por una política fiscal cuyo tono será expansivo. En este caso, lo que estamos viendo es que, a pesar de cumplir con los objetivos de déficit, el gobierno de Cantabria ha sido capaz de aumentar su gasto tanto en consumo como en inversión, gracias a la recuperación que se va observando en los recursos, y hace que después, digamos, de años en los que hemos observado caídas, por ejemplo, en este caso del consumo final en términos nominales, pues este año estamos empezando a ver crecimientos de entre el 6 y el 7% en un entorno en el que esperamos, por ejemplo, que se cumplan los objetivos de déficit a final de año. No solamente a nivel autonómico, sino también a nivel del gobierno central. Se han aprobado unos presupuestos generales del Estado que incluyen, por ejemplo, incrementos en los salarios públicos, que incluyen incrementos en las pensiones, reducciones, por ejemplo, en ciertos tramos del IRPF. Todo esto deberían de tener un impacto, en este caso diferencialmente positivo, en el caso de Cantabria, por el mayor peso, por ejemplo, que puedan tener estos afiliados al sector público en el empleo o pensionistas en el total, como total en el porcentaje de la población. Y por lo tanto, con un impacto positivo en el crecimiento del consumo. Este es el efecto que esperamos en el consumo privado como consecuencia de ese impulso en la política fiscal relacionado tanto a la mayor expansión del gasto a nivel autonómico como particularmente a los presupuestos generales del Estado, entre 2 y 3 décimas más de crecimiento en el consumo. Voy terminando. En todo caso, como empecé diciéndoles, este entorno de crecimiento se da al mismo tiempo que vamos observando que el número de riesgos se van incrementando y también su probabilidad de ocurrencia. Uno tiene que ver obviamente con menor crecimiento de la UE. Van a ver que en nuestras previsiones estamos esperando una desaceleración en el crecimiento europeo. Si esta fuera a ser mucho más intensa como resultado, por ejemplo, del aumento en la incertidumbre relacionada con el entorno político, pues esto obviamente afectaría negativamente tanto las exportaciones de bienes como de servicios turísticos que realiza Cantabria a estos países. En segundo lugar, tenemos